¿Qué tal? Les saludo muy cordialmente, soy el padre Noé Soto Valdés y vengo a invitarlos a subrayar la Biblia. En esta ocasión quiero compartir un texto que vamos a leer en la misa de la vigilia relativa al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya cercanos a la celebración de la Navidad y por eso el texto que yo les propongo que meditemos es el texto del Evangelio de San Lucas en el capítulo 2, versículos del 1 al 14. Es el texto que nosotros conocemos como el texto del nacimiento de Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios. Y es el texto que vamos a meditar para que podamos subrayar nuestra Biblia. Celebración del tiempo de Navidad, celebración de ver la encarnación del Hijo de Dios. Vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia. Como siempre vamos a situarnos en el texto particular. Vamos a buscar el Evangelio de San Lucas, el tercero de los evangelios, conocido tradicionalmente por ser el tercero en orden en su composición, y vamos a meditar en el capítulo 2, los versículos desde el 1 hasta el 14. Lo tenemos aquí, dice el título que la Biblia de Jerusalén le pone: Nacimiento de Jesús, visita de los pastores. Como siempre tenemos que hacer una lectura del texto bíblico en particular y luego yo los invito a que vayamos subrayando con colores. Vamos a centrar un poquito más el texto bíblico en cuestión. Ubicamos versículos desde el 1 hasta el versículo 14, en esta partecita de aquí. Comenzamos leyendo. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, un hombre en particular, César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Quirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén. Subrayamos José y la ciudad de David. Ciudad de David es importante, lo vamos a ver, que se llamaba Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Bien, esta es una primera parte en donde se nos habla de las circunstancias del nacimiento de Jesús, los primeros 6 versículos. Y yo quisiera que los meditáramos en un primer momento para ir centrando nuestra atención primero en esta noticia de las circunstancias del nacimiento de Jesús y luego ya en el nacimiento de Jesús de una manera concreta. Comienza situándonos en el ambiente del Imperio Romano, César Augusto. César Augusto fue un emperador romano que algunos lo sitúan desde el año 30 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Algunos otros dicen su nombramiento oficial fue del año 27 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Fue un tiempo larguísimo el que estuvo como emperador romano, independientemente de si fue del 30 o del 27. Pero yo quiero centrarme especialmente en algo que él logró. Él logró pacificar el Imperio Romano. Por eso a su etapa de gobierno, vamos a decirlo con esas palabras, se le llamó la Pax Augusta. Es decir, que él logró tener una paz importante de tranquilidad en todo el Imperio Romano. La Pax Augusta. Esta noticia nos va a ser interesante un poquito más adelante. Por otro lado dice que ordenó empadronarse, o sea, un censo para todo el mundo. No se tiene noticia de este censo en fuentes extrabíblicas. Aquí lo interesante es que debido a este censo va a tener que haber un movimiento de José con María, que está encinta, para ir a Belén. Y Belén sí es importante. Si ustedes se fijan, cuando todo el mundo, todo el orbe está llamándose para este empadronamiento, sube, llama la atención aquí la palabra sube. Estaban ellos en Nazaret. Nazaret es una ciudad que está en una montaña, pero no tan alto como Belén o como las montañas de Judea. Por eso se habla de subir. Suben geográficamente, pero también la subida a Jerusalén era considerada como una peregrinación. Se hablaba ya desde el Antiguo Testamento de la subida a Jerusalén. Sube José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llamaba Belén. Quiero centrarme yo especialmente en esta cita que se hace, o en esta referencia que se hace a Belén.
Betlehem, literalmente en hebreo, la casa del pan, una traducción etimológica que podemos hacer, es una ciudad importante o interesante desde el Antiguo Testamento. Si vamos al Antiguo Testamento, vamos a ver por qué es interesante. Allí va a ser donde tiene su origen el rey David. Si buscamos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, aquí está, la Biblia lo titula Goliat desafía al ejército de Israel. Ustedes se acordarán esa batalla de David contra Goliat, pero yo me voy a fijar en el versículo número 12. Dice la descripción que da de David. Lo tenemos aquí en pantalla. David era hijo de un efrateo de Belén, de Judá. Por lo tanto, el origen de David es Belén. Y sabemos nosotros que David va a ser el futuro rey de Israel. También en el versículo 58, ya casi al final de este capítulo 17, cuando ya David ha acabado con el filisteo, con Goliat, le habla a Saúl y Saúl le pregunta, ¿de quién eres hijo? Y David le respondió, de tu siervo Jesé de Belén. Por lo tanto, la ciudad de origen de David es Belén. Y Belén va a ser interesante porque se va a recrear como el lugar en el que tienen que nacer los reyes. De manera particular, nació David, de su descendencia va a seguir toda la descendencia real en el tiempo de los reyes en Judá, y por lo tanto la espera mesiánica se esperaba que volviera otro nuevo David, y por lo tanto si es un nuevo David tiene que nacer en Belén. De hecho, si volvemos acá al Evangelio de Lucas, vamos a volver al texto en el que estábamos. Evangelio de San Lucas, vamos allí al capítulo 2. Dice, lo centramos un poquito, José, dice, tiene que ir a la ciudad de David que se llama Belén por ser él de la casa y familia de David. ¿Por qué decimos que era de la casa y de la familia de David? Según las genealogías que se nos presentan tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de San Lucas, se habla precisamente de que José pertenece a esta casa. Si vemos aquí en el mismo Evangelio de San Lucas, yo los invito a que busquemos allí en el capítulo 3, versículo 23, donde empieza a hablar de la genealogía. Tenía Jesús al comenzar unos 30 años y era, según se creía, hijo de José, hijo de Elí. Fíjense, aquí tenemos ya a José. Y si seguimos toda la genealogía, podemos ir viendo los nombres que salen. Y aquí dice, hijo de David. Este David era hijo de Jesé. Por lo tanto, al tener esta ascendencia, José, de David y de Jesé, los tenemos que situar, por lo tanto, en Belén. Si tenían que ir a empadronarse a sus lugares de origen, el origen de José era Belén. Por lo tanto, tenía que moverse. Pero no nos quedemos solamente con este dato. Miren, vamos a volver al Evangelio y volvemos a situar la ciudad de Belén. ¿Por qué va a ser importante este dato de que se encuentran en Belén? Por una profecía que en el Antiguo Testamento se hace. Y ahora los voy a invitar a que vayan a buscar en el profeta Miqueas. Aquí tenemos al profeta Jeremías. Estamos en la parte bíblica de los profetas. Pasamos por el profeta Ezequiel, el profeta Daniel, profeta Oseas, profeta Amós. Después de aquí del profeta Amós viene un profeta que ocupa poco espacio en el texto bíblico, el profeta Abdías, profeta Joel, 4 capitulitos, y luego tenemos al profeta Miqueas. El profeta Miqueas en el capítulo 5 y el versículo 1, fíjense lo que dice. Mas tú, Belén, de Efrata, aunque eres la menor entre las familias de Judá, Belén pertenece a la provincia de Judá y está cerquita de Jerusalén a unos 9 kilómetros, dice, de ti ha de salir aquel que ha de dominar Israel. Fíjense la profecía que está haciendo el profeta Miqueas. ¿De dónde va a salir el próximo
que va a dominar en Israel, de Belén. ¿Por qué? Porque de ahí era David y estaban esperando un nuevo David. Por lo tanto, la profecía de Miqueas nos sitúa ante la realidad de que de Belén debe de venir aquel que va a reinar en Israel. Entonces ya tenemos a José y a María en Belén, sea por un censo universal o sea por la situación que se tengan que mover, quizás una situación más particular de censo particular, pero los tenemos ya en Belén. Vamos a volver nuevamente al Evangelio de San Lucas para continuar con esta lectura de nuestro texto bíblico y poder seguir con el análisis. Se encontraba allí ya en Belén, por ser de la casa y familia de David, para empadronarse, y dice, con María, su esposa, que estaba encinta. Esta noticia de que estaba encinta la conocemos ya porque capítulo 1 del Evangelio de San Lucas nos habló primero la anunciación, la visitación, textos que hemos meditado ya, y por lo tanto ya sabemos que María, la Virgen de Nazaret, estaba encinta. Vamos a continuar con la lectura, especialmente allí en los versículos que continúan. Dice, y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días de alumbramiento. Comenzamos con la meditación en torno al nacimiento de Jesús. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Yo esto lo subrayo con rojo todo el versículo 7, porque es el versículo más importante en torno al nacimiento de Jesús. Si se fijan, con una descripción rápida, con una descripción ágil, nos narra el nacimiento de Jesús. No se fija tanto en cuestiones ajenas, sino que va y narra directamente el nacimiento de Jesús. Sucedió que mientras estaban allí, por lo tanto, se le cumplieron los días del alumbramiento. Va a dar a luz. María da luz de una manera natural. Dio a luz a su hijo primogénito. Si se fijan ustedes, aquí aparece la palabra primogénito. ¿Por qué primogénito? Porque es el primer hijo que tiene la pareja compuesta de José y de María. Es decir, María no tenía otros hijos. No se habla de que al ser el primogénito sea el primero entre más hijos, sino se trata de una realidad que es el primero de los hijos. ¿Sí? María no tenía más hijos y por lo tanto le corresponden los derechos que les corresponden a los primogénitos. Si nosotros quisiéramos conocer un poquito más sobre la primogenitura y todo esto que conlleva, podríamos buscar en el libro del Éxodo. Nos vamos al libro del Éxodo y por allí en el capítulo 13, prácticamente desde el principio del capítulo 13, dice así, lo tenemos aquí, habló Yahvé a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales, míos son todos. Aquí habla de los derechos de los primogénitos. Ya un poquito más amplio, podríamos ir, por ejemplo, al libro de los Números. Allí en el libro de los Números, en el capítulo número 3, aquí lo tenemos, capítulo 3, versículos a partir del 12, dice, mira, he elegido a los levitas de entre los demás israelitas en lugar de todos los primogénitos de los israelitas que abren el seno materno. Vuelve a situar otra vez la importancia de los primogénitos. Entonces los primogénitos tenían una realidad especial. Ser los primeros nacidos en una pareja les daba un lugar especial en el pueblo de Israel, unas realidades principales. Volvemos nuevamente al texto del Evangelio de San Lucas para seguir con su meditación y dice, tenemos ya al primogénito. Da una noticia curiosa, dice, le envolvió en pañales. ¿Por qué dice le envolvió en pañales? Quizás haya que ir nuevamente al Antiguo Testamento, pero ahora en el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría es un libro de los que conocemos como sapienciales y vamos a buscar el capítulo 7. Sabiduría 7 en el versículo del 3 al 5. Tenemos aquí capítulo 7, versículos, vamos a leerlo desde el principio. Está hablando de Salomón. Salomón dice, yo también soy un hombre mortal como todos, un descendiente del primero que fue formado en la tierra. En el seno de una madre fui hecho carne
Fíjense, qué interesante esto. Durante 10 meses, dice 10 meses, fui modelado en su sangre de una semilla de hombre, del placer que acompaña al sueño. Yo también, una vez nacido, aspiré el aire común. Caí en la tierra que a todos recibe por igual. Y mi primera voz fue la de todos. Lloré. Fíjense aquí el versículo que viene a continuación. Versículo 4. Me crié entre pañales y cuidados. Pues no hay rey que haya tenido otro comienzo de su existencia. Una es la entrada en la vida para todos y una misma la salida. Llama la atención este texto. Me crié entre pañales. ¿Por qué se habla de esta realidad de Salomón mencionando pañales? Ahora en el Evangelio de San Lucas mencionando pañales. Pues porque probablemente estamos ante una realidad de, primero, ver la humanidad de Jesús, pero también ver su destino como rey. Jesús está naciendo, sí, de una mujer, porque es verdadero hombre, también entre cuidados de pañales, porque es una realidad que él va a tener que vivir como humano, pero también nos está dando su destino. Si Salomón decía, yo respiré el aire común, yo viví entre pañales, nos está hablando quizás de que Jesús va a tener también este destino real. Primero nos habló, si se fijan, de David, la ciudad de David, de Belén tiene que nacer. Ahora nos habla de los pañales y esta referencia en el Antiguo Testamento referida al rey Salomón, pero referida también a la realidad de vida de un rey. Además dice, lo envolvió en pañales y le acostó en un pesebre. Para nosotros es interesante esta nota del pesebre porque en todos nuestros nacimientos, en los belenes como tradicionalmente se les conoce, pues siempre encontramos la realidad de un pesebre. Un pesebre que acompaña nuestros nacimientos de una manera gráfica, pero ¿por qué se menciona aquí un pesebre? Yo quisiera hacer referencia también en el Antiguo Testamento, aparece en el profeta Isaías, por lo tanto vamos nuevamente a la profecía, a los libros de la profecía. Profeta Isaías, en el capítulo 1 y en el versículo 3, miren, dice así, oigan cielos, escucha tierra que habla Yahvé. Hijos crié y saqué adelante, y ellos se rebelaron contra mí. Dice, conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo. Aquí aparece la palabra pesebre. Israel no conoce, mi pueblo no discierne. Entonces, tenemos aquí la realidad de un pesebre que sirve como tipo de reconocimiento. Por lo tanto, estamos pensando nosotros ya en una realidad de reconocimiento de Jesús. Pero yo iría más a una realidad que después vamos a ver. Para que para que el pueblo reconozca a Dios, es como si el animal reconoce el lugar de su comida. El animal va al pesebre y ahí se va a encontrar con la comida. Y así tendría que ir Israel para reconocer que todo alimento, toda comida le viene de Dios, pero no lo hacen. Pero ahora se nos presenta este niño envuelto en un pesebre. Una realidad de vida en donde vamos a poder nosotros conocer al que es nuestro Hacedor. Pero si ustedes se fijan, y yo voy a fijarme más todavía en este aspecto un poquito más interpretativo, un pesebre. ¿Qué se hace en un pesebre? Se pone la comida. Sí, los animales se acercan a comer ahí en un pesebre. ¿Qué va a hacer Jesús para nosotros? Comida. Efectivamente, Jesús en la última cena, pues se va a entregar como comida. Tomen, esto es mi cuerpo. Cómanlo. Beban, esta es mi sangre. Sangre que va a ser entregada por ustedes. Por lo tanto, desde el momento de su nacimiento se nos está dando la realidad de lo que nosotros vamos a encontrar en Jesús. Jesús es comida. Y se pone en el lugar de la comida. Desde el principio continuamos viendo esta realidad del Evangelio. Dice, no solamente se acostó en un pesebre, ¿por qué está allí? Porque no tenían sitio en el alojamiento. En la posada, decimos nosotros tradicionalmente. Claro, ¿por qué? ¿Por qué en la posada? Porque la posada es para los extranjeros y para los extraños. Jesús no era un extraño, no va a quedarse allí en la posada o en el alojamiento como aquí se dice. Jeremías en el capítulo 14 habla de que el israelita no es un extranjero, por lo tanto no tiene que estar en un albergue, en una posada, tiene que estar en un lugar propio y en las casas había un lugar especial y un lugar propio.
aunque fuera lo más sencillo donde estaban los animales, pero Jesús está en un lugar propio. Y por lo tanto, si nosotros queremos comprender esto del pesebre, el lugar en el alojamiento, bueno, yo les invitaría a que lo comprendiéramos así. Se encuentra en una casa, quizás una casa muy sencilla y humilde, en donde había tranquilidad, en donde María podía dar a luz. Era un lugar en donde se encontraban pues los animales, y el lugar más cálido de ahí de los animales sería un pesebre, el lugar de la comida, y Jesús es en lo que se va a convertir, en comida, Eucaristía para todos nosotros. El pesebre, el lugar del alojamiento, la realidad de humildad y de sencillez, y una realidad que se nos va a compartir a través del alimento. Entonces, tenemos por lo tanto ahí este texto que nos habla pues del nacimiento de Jesús, el nacimiento propio. Vamos a continuar con nuestra lectura y tenemos ahora los versículos del 8 hasta el versículo 14. Había en la misma comarca unos pastores, subrayamos ahora los pastorcitos, que dormían al raso. Esto lo voy a subrayar un poquito con mayor efusividad. Vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó un ángel del Señor, una manifestación, y la gloria del Señor los envolvió con su luz. Lo vamos a subrayar. Y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no teman, pues les anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David, vuelve a mencionar la ciudad de David, pero antes subrayar la alegría, un Salvador, subrayamos con rojo, que es el Cristo, el Señor. En esto les servirá de señal. Encontrarán un niño envuelto en pañales, la realidad otra vez de los pañales, y acostado en un pesebre, otra vez el pesebre. Bien, hasta allí vamos a hacer algún breve comentario sobre esta realidad. Comenzamos hablando, unos pastores que dormían al raso. Sí, desde luego nos habla los pastores la humildad, la sencillez, pero sobre todo vamos a tener una realidad, se encuentran al raso, es decir, se encuentran en donde mismo que Jesús. ¿Por qué lo van a reconocer ellos primero? Porque se encuentran en la misma condición. Al raso, es decir, se encontraban en el suelo, se encontraban en el pasto, se encontraban en el lugar de la comida. ¿A quienes se les va a anunciar, por lo tanto, primero el nacimiento de Jesús? A los que son como Él. Él está acostado en el lugar de la comida, los pastores están acostados en el lugar de la comida, van a encontrarse aquel que es igual que ellos. Por lo tanto, los pastores van a ser los primeros que van a conocer a Jesús. Se les manifiesta el ángel del Señor, tenemos una manifestación, una teofanía como en el Antiguo Testamento. Los envolvió con su luz, podemos recordar el libro del Éxodo, cómo se envolvía Moisés en la luz, y si ellos se llenaron del temor, el santo temor. Pero viene el anuncio, una gran alegría, no se asusten, no teman, viene la gran alegría, lo va a hacer para todo el pueblo. Fíjense, frente a esta paz que teníamos nosotros acá, la paz augusta, vamos a tener nosotros ahora esta paz que va a anunciar el ángel del Señor. Acá era para todo el mundo, aquí va a ser para todo el pueblo. Y importantísimo, les ha nacido en la ciudad de David un Salvador. La palabra Salvador nos dice ya el destino de Jesús. Fíjense cómo estamos ante títulos cristológicos. El nombre de Jesús, de hecho, indica que es el que salva. Yeshua viene del verbo hebreo yashá, y yashá significa salvar. Jesús es el que salva, pero es el Cristo, es decir, el ungido, el Señor, título cristológico importantísimo porque va a ser el querigma de la primitiva comunidad cristiana. Tenemos nosotros la realidad de un Cristo y Salvador. Esto le servirá de señal, volvemos otra vez a los pañales recordando a Salomón, y luego tenemos que está acostado en un pesebre, recordando que es el lugar de la comida. De pronto se le juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, el himno importantísimo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. ¿Por qué este himno importantísimo? Porque la realidad viene como una salvación. La gloria de Dios desde lo alto se manifiesta ahora en la tierra por la encarnación del Hijo de Dios y nos trae la paz. La paz no nos la va a traer Augusto, la Pax Augusta.
La paz viene de parte de Dios, hecha carne en Jesús. En estos hombres en quienes Él se complace. En los hombres en quien Dios tiene puestas sus complacencias. El himno que los ángeles cantan y que le transmiten a los pastorcillos que van a ser los primeros que van a adorar al niño Jesús. Pues esta es la realidad del texto bíblico que vamos a tener, que vamos a meditar, y ojalá que también nosotros vayamos convirtiéndonos en aquellos que reciben el anuncio. Miren, haciendo una breve reseña, y con esto vamos a ir terminando, podemos ver en un ambiente social, en un ambiente humano, en un ambiente de reyes concretos, de personajes concretos, allí van a ser Jesús. En la ciudad de David, porque de allí tenía que venir el que va a ser el próximo pastor del pueblo de Israel, el próximo rey de Israel, en Belén. Allí en Belén, en unas circunstancias quizás no óptimas, pero sí muy simbólicas, nace Jesús. Jesús que es envuelto en pañales, como lo fue Salomón, que está en un pesebre en lugar de la comida, porque luego ese va a ser su destino, ser nuestra comida, en un lugar que no era de reyes, sino que manifiesta la sencillez, la pobreza. Y este nacimiento se les va a manifestar especialmente a los pastores, pastores que son sencillos y humildes como lo es Jesús. ¿Quieres conocer a Jesús? Hazte como Él. Se hicieron los pastores como Él, son los primeros que reciben el anuncio. Un anuncio de alegría, porque ha nacido aquel que va a traer la paz al mundo. Y por eso, gloria a Dios en las alturas. Celebrar el nacimiento del niño Dios y tener entre nosotros aquel que es nuestra paz, nos mueve para que también nosotros vayamos a cultivar este deseo de Dios para todos los hombres. Como decimos en cantos tradicionales de este tiempo, es una noche de paz. Que también nosotros vivamos esta noche de paz acompañados por la palabra de Dios, acompañados de nuestras familias y en la paz y en la tranquilidad que nos da saber que somos salvados, que somos hijos de Dios y que allí encontraremos nuestra paz. Muy feliz Navidad para todos. Yo soy el Padre Noé Soto Valdés y hemos meditado en este espacio breve de tiempo, pero significativo, el texto que nos trae la encarnación del Hijo de Dios, que nos trae la salvación. Feliz Navidad a todos. Dios los bendiga.